Muy buenas noches, alumnos. Hoy vamos a hablar de la importancia, vamos a ver la importancia que existe en la diferencia entre los datos y la información, algo que es muy importante. Espero que hayan investigado todos los puntos que les mandé para que así me sigan y quede más claro la información. Primero vamos a hablar de lo que es datos. ¿Ok? Pues dato es una referencia simbólica de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Podemos decir que dato es la mínima expresión de la información. También podemos decir que los datos no dicen nada sobre el porqué de las cosas y por sí mismos tienen ninguna relevancia. Veamos. Si yo les digo a ustedes, Juan Vargas, o Pedro Pérez, María Lozano, ¿qué me dice eso? Nombres de personas, pero no sabemos a qué se refiere. Si de repente hablamos de un número 6812502, bueno, lo asimilamos con un número de cédula, ¿verdad? Sí, pero no sabemos de quién es la cédula. Esto es información, ¿verdad? Esto es datos. Es la mínima expresión. A diferencia que los datos, la información sí tiene significado. ¿Por qué? Porque la información es un conjunto organizado de datos. Óigase bien. Un conjunto organizado de datos. Donde podemos ver que la información es lo que se obtiene después del procesamiento de los resultados. Y este es el resultado final. O sea, tenemos los datos, se hace un proceso para obtener la información. Datos solos no nos dice nada, pero después que los datos están procesados, obtenemos una información, ¿verdad? Esta información viene de una organización de datos. Vamos a dar un ejemplo para que quede más claro. Tenemos la nómina, ¿verdad? La nómina que todas las empresas hacen todas las quincenas o todas las semanas. En el sistema hay unos datos que son la cédula, el nombre del trabajador, cuánto gana mensual, cuánto gana diario, ¿verdad? Tenemos esos datos. Pero quincenalmente hacemos un procesamiento, le agregamos más datos, como por ejemplo los días que trabajó en la quincena o en la semana, y que obtenemos una información. Entonces quiere decir que procesamiento de datos es la técnica que consiste en la recolección de los datos primarios de entrada que son evaluados y ordenados para obtener información, ¿verdad? Esta información útil que luego será analizada por los usuarios final para poder tomar cualquier decisión. En este caso la nómina, bueno, para cancelar la nómina. Tenemos los datos de entrada, que son el nombre, el apellido, cuánto gana, la cédula. Procedemos un procesamiento de datos, tenemos lo que le vamos a pagar. ¿Y qué es esto? La información. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Bueno, entonces espero que les haya quedado claro cuál es la diferencia entre datos e información. Muy buenas noches. Los espero en la próxima clase.